Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, como siempre, con Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Ustedes seguramente han visto un pequeño trocito de un documental de Sebastián Salgado, periodista que estuvo en el sector de Lugansk. Es muy interesante escuchar la voz de quienes han sido protagonistas durante un largo silencio, desde el 2014 en adelante, hasta el 2022, la operación política, invasión, conflicto militar, como usted quiera llamarlo, que se produce en Ucrania. Sin embargo, a mí me parece tremendamente relevante que se escuche la voz de quienes viven ahí, de quienes han vivido ahí, que por tanto conocen de primera fuente las dimensiones del conflicto. Juan Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes ya. Aquí estamos después de un intenso viaje a Copiapó, muy interesante, en Caldera, en Diego de Almagro, en fin. Súper interesante, mucho encuentro con compañeras y compañeros del partido de Apro Dignidad, también tuvimos un intercambio. Hay una mesa ya bien activa. Así que aquí estamos, de retorno ya a la capital, a la selva del cemento. De retorno acá en Santiago. Juan Andrés, mira, partamos con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Fíjate que yo te diría que hay un elemento central. Eh, Hay una entrevista que aparece en The Global Times. Es una entrevista al asesor internacional de, de Lula, un hombre ya de largos años, para decirlo claro, más de 70, y sin embargo, esta persona, ¿no es cierto?, sugiere una serie de elementos que hoy día están generando una situación internacional de un cambio profundo, y que también nos marca desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de esta concepción que nosotros muchas veces tenemos, que solamente los jóvenes son los que pueden alterar la historia. Bueno, en este caso, en Brasil, un hombre de más de 70 años como Lula, otro hombre de más de 70 años que es su asesor en términos internacionales, ¿no es cierto?, van marcando una agenda que en realidad remece lo que hasta el momento se conoce como el orden establecido, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, Amorín lo que plantea son algunos temas bien particulares. Viene y dice, por ejemplo, que en el caso de la relación, ¿no es cierto?, de la industria de los microchips o de los semiconductores, esa es una industria que no es ideológica y que por tanto no es un tema de blanco y negro, sino que es un tema de que si el gato es blanco o negro, él dice, siempre que atrape ratones, sirve. Por tanto, no importa si viene de aquí o viene de allá. No es un tema, ¿no es cierto?, de discriminación o de exclusión. Y ese es un elemento importante que él instala. Esta es una entrevista que él hace en Global Times, por cierto. El segundo tema que aborda, fíjate que tiene que ver con el tema del comercio y tiene que ver con la relación con el Fondo Monetario Internacional y tiene que ver con la relación con el dólar y tiene que ver con la idea de que se puede abrir la perspectiva de otras monedas y de por qué no dialogar y relacionarse económicamente en
en la moneda nacional o incluso en la posibilidad de una moneda que se pueda crear a partir del BRICS. O sea, no hay cierre de nada. Todo está abierto. Y luego establece otro punto en esa misma entrevista que yo los invito a leerla, de verdad, los invito a leerla con mucha detención. ¿Por qué razón? Porque en esa misma entrevista él viene y dice, mire, nosotros estuvimos en una conversación con Estados Unidos, sí, estuvimos en esa relación. Y en esa relación conversamos de muchas cosas, entre eso del medio ambiente. Y tuvimos conversaciones bien importantes, pero no tan amplias como las que tenemos con China. Más allá de que ellos reconocen, más allá de que ellos reconocen también, ¿no es cierto? Que en esto, bueno, fíjate que Estados Unidos cumplió una labor re importante en términos de defender efectivamente el proceso democrático brasileño. Un segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que la India acelera el proceso de desdolarización. Lo coloco ahí en el centro. Ojo, ojo con eso. Hemos ido nosotros avanzando y entregando información en relación con eso. Cómo este cambio global, ¿cierto? Cómo este cambio del orden mundial se va desarrollando en diferentes ámbitos. Los invito a leer el discurso de apertura de Christine Lagarde en el Peterson Institute. Importante discurso, donde ella reconoce una serie de elementos. Reconoce, ¿no es cierto?, el fin de la globalización, el inicio de la regionalización y otros aspectos más. Los invito a leer ese discurso. Ahí está. Ahí pueden encontrar el enlace para poder leerlo con tranquilidad. De nuestra crónica digital, la gira de Lavrov, que evidencia la nueva multipolaridad global, ¿no es cierto? Y que es un texto de un periodista cubano, de prensa latina, que está, ¿no es cierto?, en Crónica Digital, por cierto, producto del acuerdo nuestro que tenemos con Crónica Digital. Una columna más que importante, Sergei Koch, embajador de Rusia en Chile. Una columna que es relevante porque hace mucho tiempo que un embajador ruso no hablaba en Chile y no establecía una serie de puntos esenciales. Los invito a leer esa columna que está en Crónica Digital. Como también la columna de Sergio Rodríguez Helfstein, una mirada actual al conflicto de Ucrania, donde él establece, ¿no es cierto?, una serie de elementos a partir de información que se va desarrollando a nivel internacional en cuanto a pérdida, en cuanto a costos. ¿Qué ha significado la guerra? ¿En qué espacio de la guerra se está en este minuto? Y una última información que tiene que ver con nosotros. Bueno, la visita, ¿no es cierto?, de la generala Laura Richardson, que nosotros la hemos citado varias veces en este programa, pero que sin embargo, en ninguno de los medios oficiales, en ninguno de los medios, entre comillas, destacados, no aparece. Hay un silencio. Hay un silencio frente a esa visita. Una visita que no es de menor importancia en este Chile del siglo XXI. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bueno, Bien. son elementos que están ahí, ¿no? O sea, yo diría, Omar, que bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo en este espacio de tratar de entregarle a las personas que no me escuchan, no ven, la mayor cantidad de elementos posibles de análisis respecto de lo que está pasando en el planeta. Yo creo que las cosas están mucho más dinámicas de lo que algunos creen que están.
y otras y otros niegan, particularmente en mi país, donde hay una élite muy ciega, pero a la vez ciega porque no está en esa línea. O sea, en los 90, bueno, primero aquí hubo un golpe y todo el intento emancipador anunciado por Salvador Allende, trabajado por la Unidad Popular, por el movimiento obrero, por la intelectualidad, por la cultura, por una expresión nacional muy fuerte, fue aplacada con terrorismo de Estado, con destrucción de cuerpos, con destrucción de libros. A propósito que hoy día, ayer o hoy, el día del libro, alguien recordaba cómo quemaban libros los militares en las calles. Pero también yo diría, Omar, que esta embriaguez de la cual hemos hablado otras veces, postmoderna, neoliberal, que se instaló en Chile en los 90 en adelante, ha puesto las cosas muy patas para arriba para el Estado Nacional chileno. Ojo, yo siempre hablo de eso, el Estado Nacional. Eh, entonces, a mí no me resulta, a ver, no me resulta extraña la actitud de la élite transversalmente respecto a estos asuntos. Pero eso no quiere decir que las cosas no existan y no tengan una dinámica. Y esa dinámica es la que hay que observar. Fíjate que en 7 días, hechos concretos, el canciller ruso visita Cuba, visita Brasil, visita Nicaragua, visita Venezuela. Hay un artículo también que yo me permito sugerir de Florencia Lagos, que lo escribió hace poquito, sobre esa visita, y hay por ahí unos párrafos que ella señala el nivel de acuerdos alcanzados por Rusia y esos países a propósito de la visita del canciller. Es que no son menores, no son menores. Y bueno, si a eso se suma que Rusia tiene acuerdos estratégicos con Argentina tiene acuerdos muy importantes, acuerdos de distinto tipo, y con otras naciones de la región. Nosotros hemos comentado aquí la visita del presidente Lula da Silva a China y los acuerdos de todo orden que ahí se establecieron. Eh, bueno, pero también en este mismo tiempo vuelve a aparecer por estos lados el jefe de la diplomacia norteamericana, que en realidad es una especie de interventor en otros países, porque él va a intervenir a otros países, va a advertir a otros países, va a amenazar a otros países. Y ahora ni más ni menos que la generala, de la cual le hemos hablado harto, nosotros no tenemos ninguna obsesión con ella, al contrario. Pero bueno, ella se mueve y se mueve como se mueve, es una generala, es una militar. Es la jefa de las tropas militares de invasión de Estados Unidos en nuestra región. Ahora, que no se quiera reconocer que eso es otra historia, porque algunos hablan cínica e hipócritamente de la OTAN, pero no hablan de esto, no hablan nada, ni siquiera en mi sector. Ojo, ni siquiera en mi sector. Hay gente que como que todas estas cosas no existieran. Es brutal, ¿eh? Es bastante brutal lo que ocurre en ese sentido. Bueno, pero ella, la jefa militar, ha visitado en estos días Argentina, Chile, se ha reunido no solo con la ministra. Hay un video que está circulando en las redes que a mí me parece extraordinariamente grave porque la señora generala visita al comandante en jefe del ejército de Chile en un muy simbólico y muy importante cuartel militar de las Fuerzas Especiales del ejército chileno en Colina, lugar en Exactamente. donde también se investigó eh, situaciones de detenidas y detenidos desaparecidos de mi país, de mi pueblo. Ahí llegó la señora y ahí conversaron. No hay versión pública de esa conversación, pero la señora habla habitualmente, la señora uniformada, la mujer uniformada habla habitualmente de advertir y el riesgo y que Estados Unidos no lo va a aceptar, que se forme el triángulo del litio en nuestra región, ¿no? Y del cual Chile sería parte. La preocupación por el tema de China, la cooperación militar, que nosotros otras veces la hemos conversado, o sea, las Fuerzas Armadas chilenas en particular, eh, las tres ramas militares propiamente tienen intercambios de cooperación y yo diría de subordinación del punto de vista de la tecnología y de otros componentes
del aparataje militar de las fuerzas militares norteamericanas. Eso es así. Esto no es una opinión personal, es un hecho. Hay una definición. Entonces, claro, en ese mismo contexto se produce lo de Brasil-China. En ese mismo contexto eh, la India ya ha adoptado una serie de decisiones para poder superar el dólar como moneda de intercambio y ha hecho acuerdos con Rusia, ha hecho acuerdos con Irán, incluso Arabia Saudita se está involucrando en eso. Entonces es evidente que el planeta va y que bueno, y ahí sí doy una opinión y una convicción grande, que bueno que acelere su paso hacia el multilateralismo, definitivamente. Lo mencionábamos el otro día, en el último foro de Sao Paulo realizado en Colombia, las fuerzas de izquierda, no solo, entre comillas, progresistas, las de izquierda, las que son parte de las coaliciones que gobiernan México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, las que algunas también son parte del gobierno de Argentina actual, en fin, y las que luchan también por un proceso de emancipación. Ahí una de las cosas que se planteó, me lo comentaba con mucho énfasis el encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, un compañero avesado en estas tareas, ex embajador de Chile en Vietnam, Claudio de Negri, me comentaba que una de las cuestiones más fuertes es la necesidad de acelerar el paso de nuestra región para constituirse en un bloque integrado de naciones, para poder involucrarse proactivamente en este proceso de multilateralismo, que no tiene mucho que ver ni con protocolo, ni como alguna gente lo mete por por esa vía, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con la pervivencia del planeta y de la región. Eso es. Entonces, a mí me llama profundamente la atención que mientras algunas y algunos siguen fijados ciegamente, de mi punto de vista un poco torpemente, a la idea de que aquí sigue existiendo el escenario de globalización capitalista que va para adelante, o sea, que está en desarrollo, el planeta se desploma, se desglosa, tenemos problemas de pervivencia por medio ambiente, por agua, por crisis económico-financiera, que hasta el FMI ha dicho que es muy probable que Estados Unidos podría entrar en una recesión, es muy probable que Chile entre en recesión este año, es muy probable que todas estas señales que se han dado, que las hemos comentado en nuestro programa, de las crisis financieras de los bancos grandes, transnacionales, eso tenga efectos más demoledores. Eso es lo que hay que superar para la pervivencia de la humanidad. Estamos en eso. Y Chile no es ni una excepción, ni tampoco que podríamos decir que estamos recontra bien. A propósito de esto, miren la reacción de Estados Unidos a través de su militar jefa, la reacción de algunos empresarias y empresarios transnacionales respecto del anuncio del presidente Boris en relación al litio, al límite de lo atávico, o sea, al límite de lo atávico. Y ahí sí que entran los medios hegemónicos, porque todos, horas después del anuncio del presidente Boris, que cayó el precio en los mercados del litio, que empieza la campaña del terror, como suelen ocurrirla. Yo, frente a esto, echo de menos, de verdad, y con sinceridad y con humildad, lo digo como otras veces lo he dicho, porque no me interesa marcarle la raya a nadie, ni la línea a nadie, no es mi estilo, no es mi estilo, por lo menos trato de hacer un esfuerzo por eso, trato de evitar ponerme frente al espejo, hago el esfuerzo. Pero la verdad es que uno pediría o plantearía de que veamos más estas dinámicas que están cursando en la región, en el planeta, en nuestro propio país. La interacción, la dialéctica de la historia es una realidad. Lo que no es una realidad es la metafísica de la falsedad. Eso no es una realidad. Mira, podríamos haber tenido, se nos fue a nuestro querido amigo y compañero Pierre Lebret, que nos hubiera podido dar uno de esos buenos análisis que hace de Francia, pero ocurre que las centrales obreras más importantes de Francia acaban de anunciar 100 días de indignación nacional contra el gobierno francés. Así es, 100 días de indignación así es. nacional.
Yo le tengo mucho respeto y hasta admiración al movimiento obrero francés, porque a pesar de las caídas que han tenido las izquierdas francesas, el Partido Comunista francés, el Partido Socialista, en fin, el movimiento obrero francés tiene fuerza, tiene legitimidad, tiene incidencia. Y si están convocando a los 100 días de indignación nacional, yo creo que van a remecer Francia. Porque este señorito francés, Macron, no quiere escuchar a su pueblo nomás, pues así es simple. Y hace lo que le han instruido que tiene que hacer respecto de temas de pensiones, como lo hacen muchos países de las periferias, pero que no lo están haciendo otros. Por ejemplo, la Comunidad de Países Africanos, que ya empezó un proceso como comunidad de países africanos para empezar a distanciarse del imperialismo yanqui, bueno, de los colonizadores europeos que qué daño que han hecho a África, qué daño que han hecho a África. Qué terrible que en nuestra región haya gente que mire para abajo a África como si fueran, no sé, unos gorilitas. Qué terrible, weón, qué terrible de verdad, en vez de tener la hermandad que necesitamos a pesar de la distancia. Qué terrible de repente esta cosa de sentirnos tan eurocentristas bajo el alero de ese eurocentrismo colonialista, muchas veces criminal, muchas veces depredador. Pues yo no sé si a lo mejor lo saben, pero que por ejemplo Enel, la empresa Enel que opera en Chile, que está así con las garras con el tema del litio, así están, con el tema de las baterías y otras cosas más, es italiana, es del Estado italiano, pero para afuera operan como transnacional, pues. A diferencia de nuestra Codelco, que por gobiernos anteriores, no el de Pinochet, sino de los que vinieron después, eh, nunca, nunca intentaron siquiera que Codelco jugara un papel en el mercado nacional del cobre, el internacional, perdón, del cobre. Nunca, nunca. Entonces aquí había una opción, una apuesta que se desplomó de que el país Chile, después de haber tenido un intento de proyecto nacional avanzado, desarrollado, destruido producto de un golpe, porque no me vengan con cuentos si Pinochet no habría hecho lo que hizo en el agro si no hubiera habido reforma agraria. Si la oligarquía derecha tenía el agro chileno como su patio trasero, ahí lo tenían ahí votado, con inquilinaje, casi siervos de la gleba, no estoy exagerando, casi, no estoy exagerando. Masacre y matanza de por medio. Los ciclos del carbón, los ciclos del salitre, lo mismo. Si lo único que han hecho es poliar, estrangular y ahogar, y ahora quieren por lo mismo. Entonces, yo entiendo a nuestro querido y respetado presidente los discursos que ha hecho, pero no los comparto, comparto enormemente en forma y fondo la cadena nacional sobre empresa nacional del litio, pero el de los empresarios no porque lo que él diga no tenga buenas intenciones, las tiene, pero es que al empresariado de este país hay que hablarle de otra manera. Y yo no estoy diciendo con eso que no haya que dialogar. Soy el primero en ponerme en la línea de dialogar. Y de dialogar, ¿eh? No de hacer la chiquiñuela de dialogar. No, dialogar. Pero con este gran empresariado y con estas transnacionales yo creo que no se puede dialogar así. Porque, porque son depredadores en toda la línea. Son brutalmente depredadores. Entonces, bueno, creo que hay un tema de interacción fuerte, duro. Yo saludo, creo que la otra vez en el programa ya nos tocó, pero vuelvo a saludar los esfuerzos que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, porque es un paso adelante los 500.000 pesos. Y hay una declaración, una entrevista en un medio amigo, un medio que yo cito, Radio Universidad de Chile, una entrevista al presidente de la CUT, donde él dice, el proyecto de ley de las 40 horas no es el proyecto que nosotros queríamos. Es un proyecto que sale como sale producto de las tratativas y de las situaciones que hay en el Parlamento, donde todos sabemos que es una correlación desfavorable. Pero dice dos cosas que son importantes, que también las dijo en un programa de la radio Luis Emilio Recabarren de la CUT, que también colaboramos ahí, tanto tú, Omar y yo. Dice él, no siendo el proyecto de ley que la CUT hubiera querido para el interés de la clase obrera y las trabajadoras y trabajadores, es un proyecto que nos permite seguir avanzando.
Y créanme que eso no es menor, porque hay cosas que no permiten seguir avanzando. Y hay otras que sí permiten, y no tengo ninguna duda que el proyecto 40 horas sí permite seguir avanzando y genera una situación, lo decíamos el otro día, que la CUT, que los sindicatos van a tener que vamos a tener que ir a defender, porque la clase empresarial de este país es depredadora. Entonces lo que va a hacer es tratar mira, ya están metiéndole miedo a la gente. ¿Qué prefiere usted, 40 horas o que no haya pega? Mira, ¿cómo no va a ser cruel eso? Sí, por supuesto. ¿Sabes, ¿Cómo no Juan va a Andrés? ser cruel? Yo creo que a lo que tú estás analizando y lo que nos estás entregando como elementos de análisis, yo agregaría lo siguiente. Agregaría de que esta noticia que sale de la India tiene que ver con una desconfianza. Y tiene que ver con una desconfianza del dólar como moneda de cambio. Claro, Y esa desconfianza del dólar como moneda de cambio no es gratuita, no, pues sino que claro. tiene que ver con las sanciones. Tiene que ver con las sanciones a una serie de países que implica, ¿no es cierto?, en palabras sencillas, el despojo de sus recursos, y que es la situación que vivió en su momento Irán, que vivió Libia, que vive Venezuela y otros países que hoy día Siria, están negociando, claro, Siria, que otros países están negociando, por ejemplo, con Rusia, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en relación con eso, evidentemente que el dólar y que el sistema de pago que genera Estados Unidos no se vuelve confiable para esos países, pues, y no se vuelve confiable para ningún país. Y no se vuelve confiable para ningún país porque tú tienes derecho a venir y negociar con quien tú quieras. Y ese es un elemento central que es lo que está marcando la agenda hoy día. No significa que esto vaya a venir y vaya a desplomarse de un día para otro, de aquí a mañana y de aquí a pasado mañana. No va a ser así. Nunca ha sido así, y menos en términos económicos. Pero sí lo que está ocurriendo es que evidentemente que en la medida que países entran en la desconfianza y abren la posibilidad de negociar en sus monedas o en otras, que puede ser el yuan u otras, indudablemente que eso causa, ¿no es cierto?, un golpe profundo, y un golpe profundo, ¿no es cierto?, a una idea de tener una moneda única y que esa moneda era confiable. Desde ese punto de vista, entonces, la visita de esta general a Laura Richardson, que nosotros nos hemos referido más de una vez, no por gusto y no porque nos interese, sino que tiene que ver con el hecho de que esta generala viene de estar en Argentina, viene de estar con el ministro de Defensa en Argentina, Jorge Tayana. Viene, ¿no es cierto?, de una construcción mental. ¿Cuál es el principal tema que ella ha señalado y lo ha señalado previamente y que nosotros lo hemos conversado y lo hemos puesto en la mesa de este programa? Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con restringir, con buscar, ¿no es cierto?, una propuesta geopolítica que signifique, ¿no es cierto?, impedir a ojos de ella y a ojos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la supuesta injerencia, ya sea de China o de Rusia, en los estados que ellos consideran que son parte de su entorno geopolítico. Si eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y visita Chile, va a haber, ¿no es cierto? Va a una brigada con operaciones especiales, se cita con el comandante del ejército chileno, Javier Iturriaga, ¿no es cierto? Y resulta que va a Punta Arenas, y resulta que viene y destaca el valor de la Antártida o la Antártica, ¿no es cierto?, y de la importancia del Comando Sur para contrarrestar estas aspiraciones de China, supuestamente a contar con una base cercana a Tierra del Fuego, y en donde la que viaja al sur, la que tiene intereses en el sur, es la generala del Comando Sur. Pero además otro aspecto, que es el silencio. Y que a mí me parece que lo más preocupante de este minuto es el silencio. Y ese silencio se da
dentro, ¿no es cierto?, de lo que se llama, dentro del ámbito metafórico, ¿cierto?, esta ágora de los comentadores del ámbito político, social, Claro, que Omar, están pero en los mira, medios, que están en los medios oficiales. Hay un silencio de su visita, yo, como si no yo, existiera. claro, dos cosas. Mira, una, yo creo que junto con lo que tú describes y señalas, yo creo que Marx tenía en el análisis toda la razón. Marx ¿Sí? prácticamente en ese sentido sus proyecciones tienen un rigor científico que incluso, aunque no lo quieren reconocer, eh, los más adversarios, los más violentos adversarios del marxismo terminan haciendo los análisis para sus intereses de clase y para sus intereses doctrinarios, pero tomándose de la conceptualización de Marx, porque al final de cuentas, tanto el materialismo histórico como el materialismo dialéctico no son momias ni están anquilosados, sino que al revés, toman una vigencia notable para entender lo que está pasando en el mundo y su proyección. Esa es la verdad. Bueno, entre esas definiciones, Marx lo que señala es que cuando los imperialismos, porque él hace un análisis de los imperialismos, de los ciclos civilizacionales, entran en una fase donde se produce la crisis de sus monedas, ¿no? Están entrando en una fase terminal. No, estoy de acuerdo contigo, no significa terminal que vaya a terminar mañana, pasado o no sé. Eso no es así. Los ciclos históricos no tienen que ver con que algo, o sea, lo que podría ocurrir entre medio es que el planeta se desplome. Eso sí podría ocurrir. Eso sí podría ocurrir y que yo creo que tenemos señales potentes de eso. O sea, cuando tú tienes más de 60 especies que se exterminan en tiempos breves, menos de un año, tú dices, chuta, esta cuestión está compleja. Cuando tienes temas medioambientales o el agua o la Antártida, como tú mencionabas. Pero yo creo que ese es un punto de referencia por el cual tanto Rusia, la India, China, los BRICS, Brasil, México, están tratando de empujar para buscar el tema de la moneda, de otra moneda. Es por eso. Es por eso, es porque hay un choque brutal con las economías nacionales, las economías multinacionales. Hasta Arabia Saudita se está tratando de sacudir del dólar. Por Bueno, supuesto. eso, Estamos, Omar, tú no lo escuchas en los analistas de no, pues, Stanford, de Cambridge y no sé qué, cuánto más acá, lo digo con mucho respeto, que funcionan en nuestro país. Menos la gente de la opinología de los grandes hegemónicos medios, menos. Yo creo que ahí sería como pedir un poco que mucho, pero en fin. Pero hay otro elemento que yo creo que es súper importante, Omar, que a mí me preocupa. Han habido voces respecto de cuestionar la presencia de la generala en Chile porque es una intervención político-militar, así pero hay es. silencios desde el sector de la izquierda y desde las fuerzas que uno cree que están en la lógica de la emancipación del Estado Nacional, que a mí me alarman. Te lo digo con toda franqueza, me alarman, Es que porque Juan creo Antonio, que eso ya expresa no ni ignorancia, ni falta de conocimiento, ni nada de eso, simplemente lo que expresa es algo que a mí me parece que es muy grave porque ocurre de que el imperialismo no es una consigna, menos en una región en donde ese imperialismo te destruyó los procesos de emancipación como dictadura y con criminalidades como la de Argentina, más de 35.000 detenidos desaparecidos, como en Chile, 50 años del golpe, como en Bolivia, como en Perú, como en El Salvador, como en Nicaragua, en fin, y como han intentado permanentemente en Cuba. Entonces yo lo que creo que aquí, ahí sí que hay un problema de alerta roja complejo para mi gusto, porque lo hemos conversado un poquito otros días, Omar. A mí, en mi análisis, lo que está pasando en Chile es que hay un vacío de izquierda, de izquierdas, y es muy evidente. sí, Y es muy evidente. No es que no hayan expresiones de izquierda, las hay, pero políticamente, el punto de vista de lo táctico, de lo estratégico y de las correlaciones que están en curso, a mí me parece que se está generando un vacío muy peligroso, muy peligroso. lo que pasa es que lo hemos dicho en algún momento en otros programas y ustedes pueden venir, quienes están, quienes nos siguen, pueden mirarlo en programas anteriores. ¿Qué Sí, es lo que sí, nosotros hemos dicho? Nosotros hemos dicho, ¿no es cierto?, que a la contradicción,
a la contradicción evidente que existe entre neoliberalismo y democracia, hay una contradicción profunda, incluso eh, que cruza toda la línea y que tiene que ver con esta dimensión de la soberanía versus los sectores, ¿no es cierto?, que están entregados a las políticas transnacionales y por tanto que están entregados de algún modo, ¿no es cierto?, a la colonialidad. ¿A la colonialidad de quién? A la colonialidad, en definitiva, ¿no es cierto?, de las grandes empresas y que están a disposición de que esas grandes empresas ejerzan un control que no corresponde y que no tiene un parangón a lo que necesita un Estado nacional soberano. Claro, si lo que pasa es que es ahí, Omar, yo de verdad, ojo, Eso es, nos llevan al hoyo, sí, es que eso es, nos es que llevan eso es, al hoyo. es que eso es. Nos están arrastrando en su crisis a una situación de la cual podría Entonces, ser muy difícil salir, porque entonces, Chile es un país pequeño que tiene riqueza, tiene cosas. Por eso es que es tan importante lo del litio, por por eso, supuesto, pero no las tenemos todas. Mira, más todavía, yo ayer en una conversación en, en, eh, en Caldera y después en Copiapó, ujú, salió este tema, obviamente, si los salarios más importantes están en esa zona del litio. claro, Ahí ya están operando transnacionales con fotovoltaicos, están operando transnacionales con el tema del litio, o sea, sí, ahí ya están hace rato operando, en el cobre también. Pero salió este tema a propósito de lo siguiente, a propósito de dos cuestiones que, reitero, no es que uno se pase película, es que así, todo está así. Tú mencionaste lo que decía este hombre que conozco, tengo ujú, el grato placer de conocer del diplomático brasileño que tiene una tremenda experiencia. Yo ahí paso por arriba el tema etario, Omar, porque creo que los temas, sí, o sea, yo fui pero parte de una generación donde no solamente por respeto mirábamos a personas mayores, sino que porque entre esas personas mayores había jóvenes de ideas, de propuestas, de compromiso que para nosotros eran verdaderos íconos éticos y muy transversalmente, o sea, no, por lo menos en mi tiempo tuvimos esa posibilidad, en realidad, esa posibilidad que es muy real, muy concreta. Podríamos hacer una larguísima lista de mujeres, hombres y personas que de distintas y diversidades, edades y géneros que uno podía recrearse, podía buscar, podía, en fin, en el arte, en la política, en la cultura. No es que yo crea que todo tiempo pasado fue mejor, pero por lo menos digo, me tocó esa experiencia, ¿no? Y por el otro lado me tocó la brutalidad también desgarradora de los golpes, de la brutalidad de los terrorismos estaban aquí, en África, en el Oriente Medio, en Asia, en muchas partes. O sea, la guerra de Vietnam era una cosa terrible para el mundo entero, que además la ganó el pueblo de Vietnam, además la ganó, la resistió y la ganó. Pero te comento esto más porque sabes lo que pasa que conversábamos allá, por eso este es el mundo que nos tocó vivir en Caldera, después acá en Copiapó, en Diego de Almagro. Conversábamos, porque salía el tema del litio, obviamente, de que empresas chinas están trabajando ya y el propósito que tienen es la construcción de baterías sin el recurso litio. Ya están trabajando en eso. Y a lo menos hay 3 o 4 países que ya desplegaron empresas y que están en esa dirección. Argentina en nuestra región y en otras Irán. Entonces, no es que nadie vaya a esperar a Chile a que decida sus planes, su diseño, a que el Parlamento este pequeñito que tenemos, porque esa es la verdad, mire la dimensión de lo que significa tener una estrategia nacional del litio y no empiecen con sus atrocidades como lo hicieron con la reforma tributaria y otras. Ojalá miren un poquito alguna vez el país, la dimensión, lo que se nos va y lo que se está jugando. No nos van a esperar, Omar, nadie va a esperar a nadie. Entonces, en el camino de la cooperación multilateral, también está el camino de los tiempos históricos. Mira, yo pongo un ejemplo súper concreto. Gobiernos que no es este, sino que otros,
incluido el de Piñera, se dieron el lujo chauvinista, mezquino, antipatriota, de negar la posibilidad de que operara una lógica bioceánica que implicaba que China podía aportar, pero de una manera, en todos los planos, hacer de Iquique el puerto bioceánico de la zona contacto Asia-Pacífico, bioceánico Brasil, Bolivia y todo para allá. O sea, estamos hablando de una cuestión impresionante. Hoy día, en Nicaragua, se está haciendo un canal. Cuba ha ido trabajando con un sacrificio enorme, con un heroísmo enorme, porque en Cuba todo se hace así, porque por el bloqueo criminal que tienen, se está haciendo Mariel, el puerto de Mariel. Y en el caso de lo que estamos hablando, ocurre que China, como se cerraron las puertas, como acá empezaron con el chauvinismo y con una cosa brutal, bueno, China giró hacia el puerto de Hilo, en Perú. Así es. Nadie va a esperar a nadie. Yo creo que con sentido de patriotismo, de realidad, no quiero usar la palabra porque me carga la cuestión esa del pragmatismo, me carga, bueno. La encuentro tan antidemocrática además. Pero las opciones que han tomado gobiernos de este país van directamente en contra de la pervivencia del Estado Nacional. Porque haber potenciado el puerto de Iquique con esa dimensión y el bioceánico habría implicado una proyección de nuestro país de una manera muy grande. Bueno, ahora China está trabajando más hacia Argentina, el puerto de Hilo, y bueno, hay una serie de cosas de ese tipo, de esa dimensión, que creo que son cuestiones que tenemos que asumir ahora ya, no tenemos tiempo. Fíjate, Juan Andrés, que en esa misma línea que tú estás proponiendo, yo veo lo siguiente, o sea, veo que evidentemente hay un vacío muy grande que nosotros lo hemos dicho varias veces, que es un vacío, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de perspectiva, de horizonte de sentido, y que otros podrían llamar como un vacío ideológico, desde el mundo de las izquierdas. Y ese vacío se manifiesta en diversas situaciones. Por otro lado, también hay un aprovechamiento o una cierta pasada de varios pueblos en lo que plantean algunos analistas o columnistas o personas que tienen que ver con el mundo de lo político y que viene y que plantean lo siguiente, viene y dice, bueno, nosotros hemos hablado del proceso, ¿no es cierto?, de esta vuelta atrás. Nosotros hemos hablado del reflujo, pero una cosa es el reflujo de un proceso, ¿no es cierto?, que fue un estallido social, y otra cosa es un reflujo a un proceso revolucionario, que son dos cosas bastante distintas. En Chile no se vivió un proceso revolucionario. Estuvimos bastante lejos de eso, muy lejos de eso. En Chile hubo un estallido y hubo la posibilidad o un intento de regular y de conducir ese estallido que tampoco resultó, porque también hay que ser franco en eso, tampoco resultó. Y entonces cuando tienes sectores de la derecha y sectores conservadores que se están subiendo arriba de una mesa a partir de un discurso engañoso, como el ejercicio o el supuesto ejercicio de un proceso revolucionario, momento, momento. Pero es que, ¿sabes, Omar? Paren un Sí, poquito, paren un poquito. yo te diría que si hubiera sido, ¿qué problema si hubiera sido un proceso revolucionario? No, no, si yo no lo veo problema, digo ¿Cuál que hay un sería problema de diagnóstico, Juan Andrés. espérate, cuál sería el cuestionamiento a eso? No, 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 O yo no porque hago en algún ningún momento problema. también uno podría decir, bueno, hay que cuestionar la Revolución Francesa, No, 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 no. hay que Yo cuestionar no, cuál. no, mi cuestionamiento No lo digo, no es Omar, ni no lo digo ético por, ni moral. no, Mi no lo digo cuestionamiento por tú es lo, de no, sentido de análisis no, si no lo del digo por proceso por lo que mismo. tú dices, pero que sabes lo que pasa, que yo creo que el punto de referencia para mí no está dado en esa situación. Creo que está dado en algo que es terrible y que yo creo que interpela
apela, desafía a las fuerzas de izquierda emancipadora. Y ahí yo veo poca autocrítica y veo como una actitud más bien autocomplaciente. Sí, Además tratando como de, bueno, pero ya miremos para adelante, no sigamos mirando, como si se tratara que uno quisiera mirar para atrás o otros quisiéramos mirar para atrás. No, yo siento ahí una falta de consideración histórica muy muy grave. grande, muy grande, un vacío, es un vacío político. ¿Por qué, por qué te comento esto? Porque yo creo que la principal interpelación por la cual el estallido de millones y millones y millones de personas en las calles no alcanzó una dimensión de salida política, interpela a las fuerzas políticas de izquierda, pues. ¿A quién Sí, más? pero claro, sí, pues. ¿A quién más? O sea, le vamos a echar la culpa a la lista del pueblo, le vamos a echar la culpa al pelado Baden, nos vamos a sacar los pillos de esa manera. Yo de verdad me avergonzaría de eso. Como también me da hasta pena y cierta vergüenza cuando yo escucho de mi sector gente que habla del octubrismo. Es doloroso. Yo siento que la falta de sentido de construcción de sujeto popular. Aquí otras veces lo hemos dicho, mira, la definición política de la élite, de la clase dominante, el imperialismo norteamericano en Chile, cuando apresura el tranco para buscar una salida, es cuando se produce el paro nacional productivo convocado por la Mesa de Unidad Social, en la cual está la CUT, están los movimientos feministas, están movimientos sociales, están un montón, y no están los partidos. Una vez más en Chile se vuelve a repetir históricamente una situación que para mi gusto tiene que interpelarnos, pues si no, por favor, o sea, yo no soy de los que, no, en serio, ¿sabes? Yo no soy de los que creo que tenemos que, está bien, la identidad hay que defenderla con la vida, de acuerdo, incluso con la vida, y creo que tenemos esa disposición. Pero otra cosa muy distinta, el trufalismo, es querer mirarse al espejo, una cosa bastante, yo diría, de falta de sentido de la historia, de falta de sentido de la historia. Eh, el otro día en una conversación ahí, en un lugar bien importante del movimiento obrero, alguien recordó, bueno, y yo también lo he señalado otras veces, el presidente Salvador Allende en La Moneda en su último discurso no olvidó a los partidos políticos, lo que pasa es que no los mencionó, que es distinto, porque estaba bastante indignado con los partidos políticos de izquierda. Sí. Esa es la verdad. Alguna Sí, ¿para qué, razón tenía. ¿por qué negamos? ¿Por qué vamos a negar? ¿Por qué vamos a ocultar cuestiones de esa dimensión? Y sin embargo coloca en la centralidad de su discurso trabajadores en mi patria, mujeres en mi patria, jóvenes en mi patria, al pueblo, y a su manera, yo creo que lo que Salvador Allende expone ahí es la ausencia de un sujeto político a la dimensión de lo que se requería. Entonces, siento que ahí hay un vacío, por lo menos en mi hipótesis de trabajo, hay un vacío. No es que no haya izquierdas, no es que no haya expresiones, pero esa alternativa que no necesariamente implica transformarse en el, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir una cierta caricatura, ¿no? Transformarse en especie de custodio de nuestro gobierno, el controlador de nuestro gobierno, o el Pepe Grillo de nuestro gobierno, lo que decide si está bien o está mal. Yo no creo que ese sea el papel de la construcción de una alternativa. En Chile hay necesidad de la construcción de una alternativa de izquierda precisamente para proyectar, porque la dialéctica de la historia, de que a algunos les gusta cultivar, de que las derrotas ayudan más a avanzar que los propios triunfos, está demostrando que no es así. En ninguna parte del mundo las derrotas han llevado necesariamente a procesos cualitativamente estados superiores de emancipación. En ninguna parte. En No, ninguna parte. O no sea, en ninguna parte. De hecho, cuando la la verdad, revolución cubana celebra y con, pucha, tanta razón estratégica el triunfo de Playa Girón, es porque militarmente derrotaron a los gringos. No en simbología, militarmente. Y es la primera derrota militar que el imperialismo norteamericano tiene en nuestro continente. Y luego, militarmente, también son derrotados en Nicaragua. Y ahí hubo sangre de chilenas y chilenos que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo ahí. Derrotaron militarmente al imperialismo norteamericano, que además se jugó por invadir,
esa es la historia de Nicaragua. No estamos hablando del periodo Somoza, estamos hablando del periodo posterior. Posterior. Sí, sí, O sí. sea, Nicaragua es un país permanentemente hostigado militarmente por el imperialismo yanqui, y en algún momento fue hostigado con dureza y con violencia y con acción concreta, al punto que el famoso señor Oliver North, coronel del ejército norteamericano, fue acusado de barbaridades muy grandes, porque traficaba armas y las llevaba a la contra nicaragüense, en fin, o sea, hay una historia que no es bueno olvidar, pero así ha ocurrido. El intento, el golpe, más que intento, que encabeza la hija de Trump y militares norteamericanos en Bolivia, que provocó la muerte y masacre de mucha gente en Bolivia, que el pueblo resiste, se va a las calles, resiste, se va a las calles, impone elecciones y las gana, es otra derrota al imperialismo norteamericano. Nosotros En Chile nosotros no le hemos infringido hasta este momento ninguna derrota significativa al imperialismo norteamericano, porque la salida a la dictadura negoció con Pinochet. Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército, después reformaron la constitución para que se transformara en senador vitalicio. Eso es, las transnacionales no fueron tocadas, al contrario, hubieron más concesiones. Nosotros no somos un país en donde se le haya infringido una derrota al imperialismo norteamericano y las transnacionales en aras de la emancipación nacional, en aras de una mayor soberanía. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Andrés, en eso. Yo creo que hoy día, por ejemplo, lo que se está viviendo en Ucrania es una derrota concreta del imperialismo norteamericano y de su satélite que es la OTAN. Eso es Sí, lo que se claro. está viviendo hoy día hasta el momento. No sabemos más adelante, pero hoy día lo que ocurre es eso. Veremos si habrá una contraofensiva ucraniana o no. Veremos si existe o si es un fantasma. Lo veremos si eso es real o no. En lo concreto es que en este momento hay una derrota militar. Sí, En lo concreto, una, lo que hay hoy día, en lo concreto, lo que hay hoy día en Chile es que, como dices tú, no hemos podido, no hemos podido como movimiento popular, como sujeto social, no hemos podido, ¿no es cierto?, derrotar al imperio norteamericano y derrotarlo donde le duele. No, no hemos podido hacerlo. Y esa es una realidad, y eso hay que tomarlo en consideración, y hay que tomarlo tan en consideración que a partir de eso también tenemos que leer cómo el adversario está leyendo. Entonces, cuando el adversario viene y dice, vamos caminando y vamos de nuevo, ¿no es cierto? Y vamos a hacer los Napoleones, y vamos a hacer esto y lo otro, y vamos a hacer, ¿no es cierto?, el proceso restaurador, y vamos de la mano de Jaime Guzmán, y se le olvida que de la mano de Jaime Guzmán hubo un golpe de Estado, y se le olvida que de la mano de Jaime Guzmán hubo muertos, hubo detenidos desaparecidos, y eso lo ocultan. Cuando tú escuchas a panelistas que vienen y te dicen, no, lo que pasa es que en el tema del litio el Estado no puede hacerse, pero ¿cómo se va a hacer cargo el Estado si el Estado es ineficiente? Y los únicos eficientes son el mundo privado, y el mundo privado sí, pero ha son, sido el mira, claro, aporte en todo este tiempo, en sí, 30 40 claro, años. ¿Cuál fue el aporte del Estado en el claro, cobre? Pero por favor, ¿cuál es el aporte de los privados en el cobre? claro. Si cuánto hemos peleado por un miserable royalty. ¿Cuánto hemos peleado por un miserable royalty? ¿Qué significa? ¿Qué significa para la ciudadanía común y corriente? Menos salud pública, menos educación pública, menos servicios. Pero si es un royalty que además va a muchas municipalidades directamente, Pero por supuesto, aumentar los presupuestos. y eso es. Entonces, cuando viene y se dice, no, lo que pasa es que los privados tienen que hacerse cargo, entonces lo que nos están diciendo que toda esa ganancia que se va a generar a través del litio, esa ganancia no va a llegar, no va a llegar a la ciudadanía común y corriente, no va a llegar a usted, no va a llegar. Lo que va a llegar, usted sabe lo que va a llegar las pérdidas. Y las pérdidas van a ser en relación que nosotros vamos a tener que cubrirlas además.
vamos a tener que pagar las pérdidas cuando les vaya mal en el negocio, Sí. que es lo que ha sido la historia de los últimos 40 años. Si no es otra la historia de los 40 años, es la relación del Estado con el mundo de los privados. Esa ha sido la historia. Esa ha sido la historia en el mundo de la salud, esa ha sido la historia en el mundo de la educación, esa ha sido la historia en el mundo de la minería, esa ha sido la historia en el mundo de la tecnología, esa ha sido la historia en todo. Y díganos que no es así, porque los números nos avalan. Cualquier estudio mínimo, simple, sencillo, destaca esos elementos. Mínimo y sencillo, como lo quieran escribir, como lo quieran interpretar. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí estamos en una discusión que es muy de fondo. Estamos en una discusión que es muy de fondo y que tiene varias variantes. Y en eso nosotros tenemos que ir abordando algunos elementos que están, porque esta crisis también trae desbarajustes internos a nivel del gobierno y en otros espacios. Juan Andrés, en eso hubo un encuentro, ¿no es cierto? Un intento de ordenar las piezas, ¿no? Dentro del gobierno. ¿Cómo ves tú ese encuentro que se produjo, ¿no es cierto? En donde desde el gobierno se intenta, ¿no es cierto?, venir y decir, bueno, vamos a entre comillas, segundo tiempo, no sé cómo llamarlo, donde entra Elizalde por una razón, como una razón específica de una enfermedad, y en donde se va dando, ¿no es cierto?, otro cuadro político, en donde algunos medios dicen, no, mira, hay tres candidatos, que eso en realidad es Estamos, un yo creo cuento que comunicacional estamos, nomás, pero estamos bueno, un poco, ¿cómo ves tú sí, eso? estamos un poco también con el tiempo, parece, Mara. Si estoy mirando Sí, la sí, sí, hora, tenemos sí, sí, un. sí. Mira, ¿Cómo? yo creo que yo creo que aquí hay desafíos políticos que están en curso. A mí me parece que se han dado pasos muy significativos, el tema de 40 horas, que duda Ujú, cabe, ahora el de los 500.000 pesos, el acuerdo con la CUT, es un ujú, gobierno que se abre a conversar con la CUT, conversa y establecen un acuerdo, eso va ahora al Parlamento, vamos a ver cómo se comporta el Parlamento. ujú. Si ya están, yo insisto en esto, ya están amenazando que entonces va a haber más cesantía, entonces o la disyuntiva es o gana más o pierde la pega. Vamos a ver qué pasa. Sí, Hay una parte de los anuncios del litio que también van al Parlamento. sí, pues, Entonces yo creo que tienen que votarse eh, ahí, pues, obvio. sí, claro, pero es que eso es lo que Estamos en te problema. define el resultado social y político de los proyectos. Sí, Entonces, nos salen como entran, nos salen como entran, incluso más. no, Es tan brutal que en el caso de la reforma tributaria rechazaron legislar. sí, están así. Esa es la situación. Yo creo que hay que tomar más conciencia de eso, porque no es que uno quiera, no es que uno quiera como a partir de eso decir, bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es negociar y no sé, buscar. Sí, 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 siempre hay que conversar. Si el problema, Omar, es que por esa vía puedes lograr cosas como las has logrado, con el análisis que hace la CUT, que yo es el que comparto. Ujú, Las 40 horas no era el proyecto que la central estuviera empujando. El proyecto es un avance, pero no era ese proyecto. Ahora, a partir de ese avance se puede seguir avanzando, valga la redundancia. Pero hay otras cosas en que no necesariamente lo que salga te puede permitir seguir avanzando. Yo lo sí, que creo es que todo lo que sea mayor eficacia en las coaliciones políticas, que somos parte del gobierno, más que respaldar, somos parte del gobierno, es muy ujú, importante. Y creo que es el gran desafío. Yo mira, lo demás, siento que es toda una instalación mediática, muchos dime y diretes, mucha gente de mi sector que agarra papa, entonces le dice cosas a la tercera, le dice cosas al Mercurio, sí, pues, por le dice supuesto. cosas a los canales, los otros los hacen pelear con los demás allá, con los demás acá. Es muy evidente además la El juego. intencionalidad. Entonces, saliéndose de eso, lo que uno observa es la necesidad de un empuje político que permita quitarle la iniciativa a la derecha, que en este momento la tiene. O sea, hoy día París dice,
tengo claro que el próximo presidente de Chile o en la candidatura de mi sector viene desde acá. A lo mejor no soy yo, dice, pero viene desde acá. Entonces, yo también siento que de repente la autorreferencia tan a puro hablar nomás de la izquierda no nos hace ver cuál es el país real, porque tenemos al frente una derecha que tiene el poder que tiene. Y no es solo económico, porque también es electoral. Por supuesto, es También es electoral, es electoral. Entonces, cultural, es mediático, tiene pues, muchos entonces elementos. también yo diría que ahí Oye, tenemos que Juan mirar Andrés, con... y dentro de eso mismo hay una pregunta que me han hecho, me la están tirando aquí por todos lados, y que yo me imagino que tú sabes cuál es. Bueno, ¿y qué pasa con Hugo Gutiérrez, Juan Andrés? ¿Qué pasa con A Hugo? ver, no, con Hugo Gutiérrez yo tengo entendido que el tribunal, que además es por el sistema de ley, hay una ley de partido. El tribunal del Partido Comunista hizo una investigación respecto a una serie de denuncias, respecto a una serie de situaciones, particularmente en Iquique, y se adoptó una medida a la cual Hugo apeló, Ujú. ¿m? A la cual Hugo apeló. Yo lo que quiero decir, sí, claramente que desde lo que yo puedo visualizar de toda la situación, esto no se relaciona con opiniones o con acciones políticas de Hugo. Con acciones políticas me refiero a ideas, pronunciamientos, Sí, no sí. tiene que ver con eso. Tiene que ver con situaciones de tensión, hasta incluso de cierta confrontación que se produjeron o que se han producido en Iquique al interior del partido y en el entorno del Partido Comunista. Entonces, esa es la situación. Yo creo que es deseable que eso pueda superarse, superarse de formas que permitan tanto la unidad como la dirección única del propio partido, porque finalmente son cuestiones fundamentales para nosotros. El Partido Comunista no es un partido de fracciones, lo que no quiere decir que hayan expresiones que de repente pasan por arriba de eso y privilegian otras cosas. No es el caso de Hugo, ojo, no es el caso de Hugo. Entonces, yo diría que, porque ahí hay también otras compañeras y compañeros que han sido sancionados y que creo que, bueno, es una situación que el tribunal investigó, el tribunal tiene las características y las propiedades que tiene, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, eh, Hugo sigue siendo un gran militante del Partido Comunista, o sea, yo creo que eso no está en duda, ¿no? Es lo que podría decir respecto a esa situación. Ok, Juan Andrés. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Ha estado ahí movido, hay muchas Sí, cosas. Quisiera cerrar el programa con lo que, una de las características, ¿no? Que tiene que ver con un poemita. Eh, a propósito, bueno, a propósito de nada, se llama Calles. Transitar por las calles es morir un poco. El sinfín de animales atados a un amo y esos atados al hilo invisible de la tristeza y la tristeza, aburrida de sí misma, se desquita con los emigrantes. Hay huellas de dolor en ciertas esquinas, aferradas a un mural de nunca más, como si la esperanza se tiñera de colores y los colores se desvanecen a brochazos de un color pálido, tono mortuorio. gracias Omar por el poema. Muchas gracias, como En eso siempre. estamos, pues, en En eso eso estamos. estamos, Muy bien, en muchas eso gracias. estamos. Los invito a ver el documental de Sebastián Salgado. Escuchen la voz de quienes habitan y viven en Lugansk. Yo creo que escuchando la voz del otro se abre la perspectiva. No establezcamos una mirada porque hay una lógica, fíjense que hay una lógica que es dialéctica, pero que es dialéctica en la relación con sí mismo.
sin nunca mirar al otro. Démonos el tiempo de mirar al otro y de escuchar al otro. Un abrazo. Un abrazo, Omar. Que estés Que muy estén bien. bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Nos Chao, vemos. chao.